responsable del observatorio que estudia la pobreza y las problemáticas sociales en la Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Está en línea, Agustín, por los últimos datos, en los últimos informes que acaban de publicar. Gracias por este contacto. Lo que observó justamente Agustín es que sin los planes sociales la pobreza, la indigencia argentina se triplicaría. 30% casi de la población, 27 y pico por ciento, estaría bajo la línea de indigencia. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el llamado. A ver, sí, la información corresponde al periodo de julio-octubre del año pasado, de la encuesta que hace la Deuda Social Argentina todos los años. El informe lo presentamos en los primeros días de diciembre, como todos los años. Lo que se hizo ahora fue ampliar lo que fue la presentación de aquel informe a un conjunto más amplio de indicadores y especificando aspectos como los que acaban de mencionar. Sin considerar ninguno de los programas sociales, ninguno, es decir, eso tampoco ocurrió porque en el año 2020 ya teníamos la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas, Argentina Trabaja, pero sin ninguno de los programas, incluido el IFE o la tarjeta alimentar, lo que aparece en nuestras cifras, que es el 44% de población por debajo de la pobreza, se habría incrementado el 55%. Es como si transparentáramos cuál es la realidad económica argentina sin programa. Claro. La realidad. La realidad real. Salvia, ahora, le quería preguntar, ¿es cierto que los planes sociales son una solución momentánea? Ahora, de fondo, ¿hacia dónde va la Argentina que no tiene en el Estado una respuesta definitiva para la pobreza? Bueno, déjeme comentar el otro dato, porque ustedes lo mencionaron, pero efectivamente la indigencia pasaría de 10%, 9,5% en nuestro caso, 10,5% fue para el INDEC, pasaría a 27,7%. Ahora, esta situación lo que está describiendo es una Argentina que requiere para una parte de la sociedad argentina, que requiere para su vida cotidiana de la asistencia pública. ¿Es un derecho recibirla? Y en parte sí, por vivir en una sociedad. Pero ¿cuál es el derecho por el cual está siendo vulnerada esa sociedad y que efectivamente la lleva a tener que ser asistida? La falta de trabajo. El problema argentino, no solo en la coyuntura, porque uno puede pensar en este contexto, básicamente otorgo asistencia social mientras la población, por una crisis, por un contexto particular, como un COVID o una crisis económica, pierde su trabajo y después lo recupera. Pero en Argentina vivimos teniendo esta situación de emergencia todo el tiempo. Entonces, es permanente la ausencia de políticas que generen empleo, de mecanismos de inclusión social genuinos, que no son los programas. Es la posibilidad de tener una remuneración. Ni siquiera diría que en este contexto un empleo formal y digno. Digamos que en este contexto las familias necesitan más trabajo y mejor remuneración. Sí, porque de hecho, Agustín, no sé si esto lo detallaron en el informe, ¿qué pasa con los working poor, ¿no? Con los trabajadores que cobran y tienen un trabajo, pero que aún así están por debajo de la línea de la pobreza? Bueno, dentro de 2 semanas vamos a sacar justamente la radiografía de los trabajadores pobres en Argentina. Va a ser el próximo informe. ¿Qué dato? Pero que justamente son personas que trabajan, pero que realizan changas o eventualmente trabajos de muy baja productividad y que constituyen casi más del 20% de la población económicamente activa en Argentina. Ahora, vuelvo al punto de que la situación se resuelve con más trabajo, con políticas de empleo, con políticas de trabajo. En el contexto de emergencia, creo que es correcto pensar en la obra pública, en la inversión, pero tenemos que fomentar el empleo en la pequeña y mediana empresa, que es la que multiplica los empleos. Claro. Es la que básicamente o sea, la pobreza no se soluciona con planes sociales, sino con trabajo genuino. Para lo cual requiere políticas de promoción de la inversión en la pequeña y mediana empresa, así como créditos, pero también requiere de nuevas normas laborales que permitan justamente la incorporación de trabajadores sin los riesgos, manteniendo la seguridad laboral y la seguridad social, sin quedar afectados por los grupos, los pequeños empleadores, la pequeña y microempresa, quedar afectados en situaciones insostenibles ante un cambio de la situación económica. Es decir, tiene que despedir gente
y obviamente mejor no lo contrata frente a ese contexto. Tenemos que generar mayor capacidad de crear trabajo sin perder la seguridad laboral. Ahora, Salvia, en su memoria, si fuera un gráfico de barras, entiendo que el pico de la pobreza estuvo en 2002, ¿no? 2001-2002, y después hubo algún otro pico. ¿Estamos en ese lamentable podio hoy con la cantidad de pobres en la Argentina? No, debido justamente a la cantidad de programas sociales. Claro. Si dijéramos que justamente quitamos esos programas sociales, y claro, el 54% se acerca a ese 60% que teníamos en el 2002, ¿bien? O 55%. Pero en este momento la crisis no ha sido tan grave debido a esto. Claro. A ver, quiero señalarlo, no ha sido tan grave desde el punto de vista del presupuesto familiar, de los ingresos corrientes de los hogares. Pero desde el punto de vista estructural, yo diría que es más grave. Porque en el 2002 estaba la posibilidad, efectivamente, de recuperar un trabajo, ya sea formal o informal, y había posibilidades de, justamente, de reincorporarse en la dinámica económica. Hoy no está ocurriendo eso. Mariana. ¿Qué tal? Agustín Salvia, habla Mariana Arias, los saludo. Quería preguntarle si estos datos que usted nos está compartiendo tienen que ver con 2020, creo haber escuchado eso, un año en el que hubo mucha restricción también para el trabajo, para la salida laboral, justamente por la pandemia, y si cambiaron y si tiene algunos números a partir de la apertura de esas restricciones durante 2021. A ver, datos de pobreza en la Argentina medidas por ingresos están afectados por la falta de trabajo y la pérdida de poder real de las remuneraciones. Entonces, en la Argentina lo que ha ocurrido, el estudio se hizo entre julio y octubre. El último periodo, noviembre, diciembre, incluso el primer trimestre de este año, mostró una mayor flexibilidad en materia de pandemia, de aislamiento, lo cual significó una relativa recuperación del trabajo, pero también significó que se acelerara la inflación. Y estamos empatados en esa situación. La recuperación del trabajo no ha sido tan importante y la situación de inflación ha sido, se ha reactivado fuerte, haciendo que los últimos índices de pobreza medidos oficialmente por el INDEC, ya no por nosotros, para el último trimestre del año pasado, no son de 42%, ese es el promedio. El último trimestre dio para el INDEC 45%. 45%, ajá. El último trimestre del año pasado, muy cerca del pico, que fue 47% en el segundo trimestre del año pasado. Ajá. En este momento es posible que la reactivación de enero, febrero y marzo haya permitido justamente bajar a 42, 43% la pobreza. Pero la inflación y la parálisis económica está volviendo a crear una situación de agravamiento de esa cifra. Yo diría que tenemos un piso de 40, 42% de pobres y no parece que esto se modifique este año. ¿Y el conurbano, Salvia? No, bueno, supera el 50%. El conurbano supera el 50% de pobres. ¿De indigentes? Y está alrededor del 20%. Claro. Muchas familias que por eso van a las ferias, ¿no? Porque encuentran su subsistencia solo en ese lugar, claramente. Esto que usted dice es lo que más preocupa, ¿no? Lo estructural, Guada. La cuestión de cómo salimos y de qué manera nos encontramos frente a la nueva realidad. Vuelvo a decir, dos datos, la emergencia y lo estructural. Frente a lo estructural, hace la porque no tenemos políticas de mediano y largo plazo para un desarrollo sostenible. No es producto de este gobierno, incluso del anterior y del anterior, en realidad vienen fallando las políticas de creación de empleo en Argentina y de bajar la inflación. Esto es estructural. Bien, ahora, en la cultura, lo que está ocurriendo con estas ferias y otros trabajos de esta naturaleza es que es el único lugar donde la gente puede encontrar la posibilidad de vender incluso las cosas usadas, o cocinar para sectores populares, o crear sistemas de servicios personales de muy baja productividad. Eso está significando necesidad. Los programas sociales llegan, pero no alcanzan. Incluso no alcanzan porque requieren trabajo, porque siempre se complementaron con trabajo, y ahora hay menos trabajo que antes, y la inflación devora el poco trabajo que hay. Bien, muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias, Salvia. Y vamos a hablar de la política, de lo que está pasando. ¿Se suspenden las PASO? Carla Bisotti dijo que está dependiendo de las condiciones sanitarias, Ezequiel, ¿no?